recién se va a distinguir si ese nuevo embrión va a ser varón o va a ser mujer. Si va a ser varón, a la cuarta semana, los conductos de Wolf comienzan a desarrollar los genitales masculinos. Si va a ser mujer, los conductos de Müller comienzan a determinar que va a ser mujer. ¿Okay? Los conductos de Wolf y los conductos de Müller. Wolf se escribe así y Müller se escribe así. Les cuento que el hombre a la cuarta semana ya va formando sus genitales masculinos. La mujer, en cambio, tarda un poco más. Séptima, octava semana va formando sus genitales femeninos recién. En la mujer es un poco más tarde. Bueno, miren ustedes esta figura, ¿no? Este es un embrión de 8 semanas. El embrión de 8 semanas ya tiene el genital masculino formado, ¿sí? El genital masculino y el genital femenino se forma a partir del mismo esbozo que se forman los riñones. O sea, los riñones y los genitales se forman a partir del mismo esbozo, solo que con el correr de las semanas se van diferenciando. Entonces, a las 8 semanas, ustedes pueden ver que este niño está formado por un lado sus gónadas masculinas y por otro lado sus riñones, ¿ya? A las 11 semanas, miren, ya se han apartado. Aquí están los riñones con sus glándulas suprarrenales en formación y para abajo se han separado las gónadas masculinas, es decir, los testículos. Bueno, hacia los 4 meses lunares, de gestación, ustedes ya pueden ver que hay los testículos ya bien formados con su epididio, ¿no? Lo único que necesitan estos testículos es bajar a la bolsa escrotal. Miren ustedes, un niño de 8 meses lunares ha descendido arrastrando las paredes del abdomen a la bolsa escrotal. Y como todos ya sabemos, los testículos se acomodan en la bolsa escrotal por un tema de refrigeración, ¿es así? Porque los testículos necesitan medio grado centígrado para poder funcionar adecuadamente el resto de la vida. Por eso es que les decía, cuando los médicos atendemos a una mujer que ha tenido su bebé, un hombrecito, les recomendamos mucho que se vaya fijando en los primeros meses si los testículos van a descender a la bolsa escrotal. Esa es una recomendación que siempre tenemos que hacer los médicos, ¿sí? Señora, te vas a fijar si sus huevitos bajan a sus bolsitas, porque tenemos un año los médicos para solucionar esto. Si ese niño no ha descendido los testículos a la bolsa escrotal, tenemos que operar. Hay que llamar al cirujano pediatra y pedirle que pues descienda los testículos a sus lugares originales, a donde tienen que estar. Porque si no lo hacemos, ese niño, cuando sea un varón grande, va a ser estéril, no va a poder tener hijos. Entonces, esa es la importancia de que los testículos desciendan a sus bolsas escrotales. Entonces, cuando los testículos descienden a sus bolsas escrotales,
arrastran toda una serie de paredes abdominales. Y por eso se forma el conducto inguinal, que ustedes ya lo conocen. El conducto inguinal que tiene su anillo inguinal superficial, su anillo inguinal profundo. Ahí se va a acomodar parte del conducto deferente que forma parte del aparato reproductor masculino. ¿Ya? Entonces, bien, una vez que el testículo ha descendido y se ha acomodado, tiene esta situación. Ahí está el testículo en la bolsa escrotal con todas las capas que forman la bolsa escrotal. ¿Ok? Si yo les digo cuáles son las capas que tiene el escroto, miren ustedes. Por favor, no van a hacer disección en los cortejos. Miren, la piel del escroto. ¿Cómo es la piel del escroto? La piel del escroto en los varones es una piel rugosa, arrugada, hiperpigmentada, que tiene vellos, glándulas pilosebáceas, etc. ¿Okay? Tiene características especiales esa piel del escroto, no es como todo el resto de la piel. Bueno, entonces hay una piel que tiene sus características especiales, ¿ya? En cuanto a coloración, en cuanto a rugosidad, en cuanto a textura, en cuanto a que tiene glándulas pilosebáceas, en cuanto a que tiene vellos, etc. Después de la piel hay diferentes capas. Miren, la segunda capa se llama la fascia superficial, la segunda capa. La tercera capa se llama fascia espermática externa. La cuarta capa se llama el músculo y la fascia cremastérica. La siguiente capa se llama fascia espermática interna. La siguiente se llama lámina parietal de la túnica vaginal. La siguiente se llama lámina visceral de la túnica vaginal. La siguiente se llama túnica albuquina. Y ahí acá. O sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas el escroto. ¿Ya? 8 capas. La última capa es la túnica albuquina. Si ustedes tienen la oportunidad de ver alguna vez un testículo diseccionado recientemente en algún cadáver, no lo van a ver de color carne, sino lo van a ver de color blanquecino, porque la capa que rodea al testículo es la albuquina. Albuquina viene de algo quiere decir blanco. Entonces esta última capa, la capa albuquina, es un blanco mate, es un blanco oscuro, si quieren, tirado a plomo. Entonces esta es la capa más interna del escroto y la que está bien pegadita al testículo. Miren ustedes cómo la capa albuquina emite unos septos que van a ser capaces de dividir el testículo en varios lobulillos. Miren ustedes cómo un testículo está dividido en varios lobulillos testiculares. En varios lobulillos testiculares. ¿Quién es el responsable de dividir al testículo en varios lobulillos testiculares? La capa albuquina, la última capa del escroto, que como les decía es de un color blanco mate tirado a plomizo. Bueno, entonces esta capa albuquina, como les mostraba aquí en el escroto y en las diferentes capas, por eso es que les pido que les saquen una foto aquí y de pronto se hagan una mnemotecnia para aprender las capas del escroto. Cuidado que alguien les pregunte en el examen de alguna de las capas.
Bueno, entonces les decía que la última capa se llama la capa albuginea. La capa albuginea divide en septos y en lobulillos el testículo. ¿Ya? ¿Qué hay en cada lobulillo testicular? En cada lobulillo testicular vamos a encontrar una tubuladura. Estos túbulos que se llaman los túbulos seminíferos. ¿Ya? ¿Y qué hay en los túbulos seminíferos? Sobre todo en la base de los túbulos seminíferos. En la base de los túbulos seminíferos están las espermatogonias. Las espermatogonias son las células primordiales de los espermatozoides. Las espermatogonias en la base de los testículos, las espermatogonias van a sufrir un proceso de división llamada meiosis. ¿Ok? Las espermatogonias al término de la meiosis van a tener la mitad de la carga genética. Ustedes deben estar viendo en embriología e histología mitosis y meiosis. ¿Cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? La diferencia es que la mitosis va a producir, son del grupo de anatomía. Oye, pero yo digo a las 8:30 llegan a las 9, jodidos. La diferencia es que la mitosis produce dos células idénticas a la célula madre, ¿no? Imagínense que esta es una mitosis. Son dos células que son idénticas a la madre. ¿Cuál es la diferencia de la mitosis con la meiosis? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la célula madre va a producir dos células hijas con la mitad de la carga genética. Si esta célula madre tiene 44 cromosomas XY, si esta célula madre tiene 44 cromosomas XY, al término de la meiosis, estas células hijas van a tener así 22X y 22Y. ¿Ok? Entonces, tanto en la gónada masculina como en la gónada femenina se produce este proceso de división, por el cual la célula que termina formándose tiene la mitad de la carga genética. Esto pasa en el testículo y esto pasa también en el ovario. El ovario también sufre un proceso de división meiótica, ¿entienden? En el ovario hay un proceso de división meiótica por el cual la célula madre va a producir dos células hijas. Estas células hijas van a tener 22X y este va a tener 22X. Solo que en la mujer esta célula se va a convertir en cuerpo polar. Esta va a ser la única célula funcional, el óvulo. Ahora bien, en la mujer, esta célula que queda, que es el óvulo, puede combinarse con esta célula del espermatozoide o puede combinarse con esta otra célula del espermatozoide. ¿Sí? Si se combina con esta célula del espermatozoide, ustedes saben que ese nuevo ser va a ser varón. Si se combina con esta otra célula del espermatozoide, ustedes saben que ese nuevo ser va a ser mujer. Entonces, bien, la pregunta, ¿quién diferencia el sexo? El varón, ¿no es cierto? Pero, bueno, fíjense ustedes lo que pasa en la base
estos túbulos seminíferos que les estoy mostrando. En la base de estos túbulos seminíferos hay espermatogonias que por meiosis se van a dividir en espermatozoos de primer orden, de segundo orden y luego en espermatozoides. Y los espermatozoides van a tener la característica de tener la mitad de la carga genética. Por eso es que si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿a quién te pareces o qué tienes de tu mamá y qué tienes de tu papá? Ustedes me van a decir muchas cosas, ¿no es cierto? Mire doctor, de mi papá he sacado esto, de mi mamá he sacado aquello. Es así, ¿no? Todos nos parecemos en algo al papá, en algo a la mamá. ¿Por qué? Porque la mitad de la carga genética viene de la célula femenina y la otra mitad de la carga genética viene de la célula masculina. Esa es la razón por la cual nos parecemos siempre a nuestros progenitores. ¿Ok? Bien. Entonces, allá en la base de estos túbulos seminíferos va a pasar esto que les digo. Pero la otra cosa que es importante, que en la base de los túbulos seminíferos hay dos tipos de células muy importantes. Unas son las células de Sertoli y otras son las células de Leydig. Células de Sertoli y células de Leydig. Bueno, estas se llaman células de Sertoli y estas se llaman células de Leydig. Estas son las encargadas de estimular a las espermatogonias a ir dividiéndose y ir formando espermatozoides. ¿Ok? Y la otra función de estas células es fabricar la hormona masculina. ¿Cuál es la hormona masculina? Testosterona, ¿no? Ahora bien, estas dos células funcionan gracias al influjo de dos hormonas que son fabricadas por la hipófisis, por el lóbulo anterior de la hipófisis. El lóbulo anterior de la hipófisis fabrica la FSH y la LH. Lo mismo que la mujer. La hormona folículo estimulante en la mujer saben que actúa en la primera mitad del ciclo menstrual. La hormona luteinizante saben que actúa en la segunda mitad del ciclo menstrual. En el hombre no hay ciclo menstrual. Por eso es que la folículo estimulante actúa sobre una de las células y la luteinizante actúa sobre las otras células. ¿Y qué hacen las folículo estimulante y la luteinizante? Estimulan a una de las células a fabricar espermatozoides. Estimulan a las espermatogonias a que fabriquen espermatozoides. Y la otra, la LH, estimula a que una de estas células fabrique testosterona, que es la hormona masculina. ¿Ok? Y esta hipófisis, como ya saben, está supeditado por el hipotálamo. El hipotálamo fabrica los factores liberadores de hormonas. ¿Ok? Factores liberadores de hormonas. En este caso, el hipotálamo fabrica el factor liberador de la FSH y le dice: oye, hipófisis, por favor, te estoy mandando el factor liberador de la FSH, por favor, libera FSH. Y la hipófisis libera ese FSH y le llama al testículo y le dice: testículo, por favor, comenzar a fabricar espermatozoides. El hipotálamo fabrica el factor liberador de LH y le llama a la hipófisis y le dice: libera LH. Y la hipófisis le llama al testículo y le dice: fabrica testosterona. ¿Entienden?
Entonces, este es el ciclo endocrino que existe: hipotálamo, hipófisis, testículo, hipotálamo, hipófisis, ovario, en el hombre y en la mujer. Doctor, una pregunta. En la mujer es GNRH, ¿verdad? ¿Cómo? Lo que secreta el hipotálamo es GNRH, ¿no? No, en la mujer secreta FSH y LH. No, claro, pero la hormona, ¿cómo se llama? La GNRH es la que después hace efecto en la FSH y LH en la mujer, pero ahora funciona FLH, ¿no? En el varón. No sé si el varón es diferente y No es diferente porque tal vez en el hombre sea diferente, pero en la mujer la FSH actúa en la primera mitad del ciclo, madurando el folículo. Por eso se llama hormona folículo estimulante. Y la luteinizante actúa en la segunda mitad del ciclo. Por eso se llama hormona luteinizante. Actúan sobre el cuerpo lúteo. O sea, no cambia de nombre. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué las espermatogonias tienen que fabricar espermatozoides? Porque les cuento que en cada eyaculación el hombre eyacula entre 2 ml a 5 ml. ¿Ok? Y en cada eyaculación el hombre eyacula entre 80 a 300 millones de espermatozoides. ¿Se imaginan esa cantidad? ¿Se imaginan esa cantidad de espermatozoides que se eyacula? Como la población de India, creo. 300 millones de espermatozoides. Pero bueno, miren los espermatozoides. De todos ellos, solo el más fuerte, el más pícaro, el más capaz va a alcanzar al óvulo, ¿no? La diferencia es que la mujer, ¿cuántas células femeninas se producen? Solo una, que se llama óvulo. Y en el hombre viene la diferencia. ¿No es así? Entonces, tomen en cuenta que en estos túbulos seminíferos está habiendo una gran actividad para fabricar espermatozoides. ¿Ya? Entonces, bien, una vez que las espermatogonias han madurado los espermatozoides, estos espermatozoides comienzan el camino. Miren ustedes, ahí están viendo los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se entrecruzan en el hilio testicular y van a formar los conductos eferentes. Los conductos eferentes. Por favor, tengan en cuenta, no estoy diciendo conducto deferente, estoy diciendo conducto eferente. Los conductos eferentes, aproximadamente son unos 15 a 20, desembocan en el epidídimo. ¿Ok? Si yo les muestro el epidídimo que está encima del testículo, miren ustedes, el epidídimo está conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Bueno, estas son las partes del epidídimo: una cabeza, un cuerpo y una cola. Si nosotros desglosamos cómo está conformado ese epidídimo, está conformado por una serie de tubuladuras. Los conductos eferentes desembocan en el conducto epididimario, que está en la cabeza, que está en el cuerpo y que está en la cola. ¿Ok? Dicen que si podríamos desarrollar los conductos, los túbulos seminíferos, los conductos eferentes y el conducto epididimario, dicen que más o menos podríamos desarrollar entre 9 a 12 metros de conductos. O sea, es una serie de conductos por los cuales
tiene que ir viajando los espermatozoides. Bueno, una vez que sale del epidídimo, se va a formar el conducto deferente. El conducto deferente, como ustedes saben, el conducto deferente, a ver si les muestro. Quiero buscar. Esta figura. Miren esta figura. Voy a checar un poco para que puedan ver. Ahí está el conducto deferente. A continuación del epidídimo nace el conducto deferente. Entre 35 a 40 centímetros mide el conducto deferente. Miren, sale del epidídimo, abandona el escroto y va a ir hacia el conducto inguinal. Ustedes ya conocen el conducto inguinal. Tiene un anillo inguinal profundo, un anillo inguinal superficial, un anillo inguinal profundo, y el conducto deferente se va a acomodar en el conducto inguinal junto con otros elementos para formar el cordón espermático. Acuérdense. Y una vez que el conducto deferente abandona el conducto inguinal, se va a meter en la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica va a ir a localizarse detrás de la vejiga. Y detrás de la vejiga se va a encontrar con la glándula seminal. Con la glándula seminal, como les voy a mostrar en este momento. Se va a encontrar con la glándula seminal en la parte posterior de la vejiga. En la parte posterior de la vejiga se va a ir a encontrar con la glándula seminal. Y lo interesante, ahí ustedes están viendo, conducto deferente desembocando en la parte posterior, no desembocando, encontrándose en la parte posterior inferior de la vejiga con la glándula seminal. La glándula seminal es una pequeña glándula que mide más o menos unos 3 a 4 centímetros de longitud, que está conformado por varios lobulillos seminales, y que su función es fabricar, como ustedes pueden imaginarse, líquido seminal. ¿Ok? Entonces miren ustedes, el conducto deferente se une a la glándula seminal y van a formar el conducto eyaculador, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Forman el conducto eyaculador, y el conducto eyaculador desemboca en la uretra prostática. ¿Sí? Desemboca en la uretra prostática. Miren, aquí está la glándula, la ampolla del conducto deferente, que se está uniendo a la glándula seminal, formando el conducto eyaculador y desembocando en la uretra prostática. Este es el conducto eyaculador y ahí está la uretra prostática. ¿Por qué se llama uretra prostática? Porque está envuelta por la glándula prostática. ¿Qué es la glándula prostática? Miren ustedes, la glándula prostática es una glándula que tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Ambos lóbulos están unidos por un istmo que se llama el istmo de la próstata. Ustedes vean en la figura.
lóbulo derecho de la próstata, lóbulo izquierdo de la próstata, una cápsula que envuelve a la próstata, esta cápsula dividiendo a la próstata en varios lobulillos. Ustedes están viendo los lobulillos, y en cada lobulillo van a ver células que van a formar el líquido prostático. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con el líquido prostático? Si yo les muestro y agrando esta figura, esta es la uretra prostática, esta es la próstata, estos son los lobulillos prostáticos, y miren ustedes cómo en el medio de la uretra prostática nosotros vamos a encontrar una serie de orificios que van a ser los que van a desembocar los conductos prostáticos alrededor del colículo seminal. Alrededor del colículo seminal hay unos orificios que van a desembocar a la glándula, a las pequeñas lobulaciones que tiene la próstata. Entonces, el líquido prostático va a desembocar en la uretra prostática. Pero además, fíjense ustedes al lado del colículo seminal, más bien debajo del colículo seminal. Debajo del colículo seminal vamos a encontrar las desembocaduras de los conductos eyaculadores ahí en la uretra prostática. O sea, en la uretra prostática se van a mezclar, si vale el término, se van a mezclar el líquido seminal y el líquido prostático. Líquido seminal y líquido prostático. Bueno, ahora bien, después de la uretra prostática, que les decía que más o menos mide unos 4 centímetros de longitud, viene una pequeña porción de la uretra que se llama la uretra membranosa. La uretra membranosa mide aproximadamente 1.5 centímetros de longitud. 1.5 centímetros de longitud. Y miren ustedes que a la altura de la uretra membranosa vamos a encontrar otras dos pequeñas glándulas que se llaman las glándulas de Cowper, o se las conoce también como las glándulas bulbouretrales, o llamadas también glándulas de Cowper. ¿Cuál es la función? Y bueno, y miren ustedes cómo la glándula de Cowper desemboca en la parte inicial de la uretra esponjosa. Enseguida les voy a mostrar la uretra esponjosa. ¿Cuál es la función de la glándula bulbouretral? La glándula bulbouretral, o llamada también glándula de Cowper, secreta un pequeño líquido que lubrica la uretra esponjosa en el macho, en el varón, antes de tener una relación sexual. Antes de tener una relación sexual, la uretra masculina se lubrica con un pequeño lubricante que es fabricado por la glándula bulbouretral. Interesante. Esa pequeña lubricación que produce esta glándula, que lubrica toda la uretra en el varón, va a ser el encargado de lubricar la uretra para que luego, a continuación, líquido seminal y líquido prostático puedan ser eyaculados sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, esa es la función de la glándula bulbouretral, por si acaso. Vuelvo al tamaño original.
Entonces ahí ustedes tienen la uretra, digo, ahí ustedes tienen la próstata, y vean ustedes cómo la próstata está rodeando a la primera porción de la uretra prostática. Como yo les decía alguna vez, estoy seguro que cuando ustedes sean médicos van a ver a muchos viejitos con la uretra pues trancada. ¿Por qué? Porque a partir de los 50, 60 años la próstata aumenta de tamaño. Se hace un adenoma de próstata, ¿sí? Y además ese adenoma de próstata puede convertirse en un adenocarcinoma. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes que mata a hombres, así como el cáncer de cervix uterino, así como el cáncer de mama en la mujer. El cáncer de la próstata es uno de los cánceres más importantes que suele matar a hombres, ¿okay? Entonces, a partir de los 50, 60 años, los varones tenemos un crecimiento de la próstata. Se llama adenoma de próstata. A veces puede ser benigno, a veces puede ser maligno. Entonces, en mi vida profesional he visto muchos viejitos que vienen con la uretra pues obstruida, con la uretra prostática obstruida y con un globo vesical que llega casi, la vejiga llega casi hasta el ombligo. Imagínense un viejo que tiene la uretra obstruida y que la vejiga está con un globo vesical, que está llena de orina que quiere eliminarse y no puede eliminarse porque aquí hay una obstrucción. ¿Entienden? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si ustedes tienen un paciente con una uretra obstruida y tienen un globo vesical, ¿qué se hace? ¿Qué harían, doctorcito? ¿Agarrarían así y soplarían la uretra o qué harían? Se coloca una sonda vesical, Chusman. Se coloca una sonda vesical hasta la vejiga y se libera así la vejiga. No vayan a querer soplar. Bueno, por eso es que cuando los hombres somos mayores, así como las mujeres tienen que hacerse el Papa Nicolau, los hombres nos tenemos que hacer el PSA, que es el antígeno prostático. A partir de los 50 años, cada año los hombres tenemos que medirnos el PSA. El PSA es un antígeno prostático que mide que si está elevado, al médico le puede orientar a que esa próstata está creciendo. Y entonces hay que hacer otros estudios. Hay que hacer una ecografía prostática, hay que hacer una tomografía, hay que hacer un tacto rectal para ver si esa próstata está creciendo o no. ¿Ok? Por eso es que en el hospital donde yo opero, tengo un amigo que es urólogo y al amigo cuando me encuentro le digo, me iré acostumbrando a tu dedo. Me iré acostumbrando a tu dedo. Por si acaso algún día me tengas que hacer tacto rectal. Pero esa es la verdad. Doctor, la principal causa de la inflamación o el aumento del tamaño de la próstata es algún trastorno hormonal o algo, es que simplemente eso se inflama por la edad. Es fisiológico.
es fisiológico, aumenta de tamaño en la mayoría de las veces. Obviamente, hay viejos que se mueren de viejos y nunca han tenido ningún problema. Aunque nunca han tenido ningún problema, es entre comillas. Porque mira, te quiero decir, tú ve cómo es el chorro en la orina de un chango de 10 años. El chorro de la orina de un chango de 10 años es largo, si quieres. De un joven de 15 a 20 años, o como ustedes, el chorro de la orina es también largo. Ve a un viejo, a un viejito, el chorro de la orina es así. ¿Sí? Por eso es que muchos viejitos incluso se orinan en los zapatos y en los pantalones. Entonces el chorro de la orina disminuye a medida que envejecemos. Esa es la mera verdad, chicos. Disminuye a medida que envejecemos y evidentemente hay un crecimiento, hay una inflamación de la próstata. No creo que ningún viejo de 70 años te diga yo orino como cuando tenía 15 años, de ninguna manera. ¿Me entiendes? No es así. Siempre hay un crecimiento de la próstata casi en todos los. ¿Ya? Miren ustedes, aquí hay un pequeño cuadrito donde les está hablando de algunas dimensiones de las glándulas genitales accesorias, ¿sí? La próstata, les está hablando del diámetro, de la anchura, del grosor, del peso, etc. ¿Ya? Bueno, si quieren conocer con más precisión, ahí tienen ese cuadro. Bien, y después nos vamos a encontrar con la uretra masculina. La uretra masculina, por favor, permítanme encontrar, aquí está. La uretra masculina está formada por varias partes. La uretra prostática, les decía, que mide aproximadamente 4 centímetros. La uretra membranosa, que mide 1.5 centímetros. La uretra esponjosa está formada por dos partes. Una es la porción bulbosa, que es la raíz del pene, que mide aproximadamente unos 5 centímetros también, unos 5 a 6 centímetros, ¿ya? Y otra es la porción pendular, la uretra pendular, que está en el mismo pene, en el órgano pendular que tienen los hombres y los machos de los mamíferos, ¿ok? Entonces miren ustedes y calculen la longitud de la uretra masculina frente a la uretra femenina. Yo les decía que la uretra femenina mide aproximadamente 4 centímetros de longitud, ¿sí? Miren ustedes la uretra masculina, mide aproximadamente entre 18 a 20 centímetros de longitud. Sí, vamos a ir sumando todas las porciones de la uretra, ¿ok? Si medimos la uretra prostática, la uretra esponjosa, la porción bulbosa de la uretra esponjosa y la porción peneana de la uretra esponjosa, pues en total tenemos unos 18 a 20 centímetros, ¿sí? Y ustedes saben que hay hombres mejor dotados que otros. Entonces hay algunos que tienen una uretra mucho más larga que otros inclusive. Y es la verdad, chicos, y es la verdad. ¿Qué puedo hacer?
Bien. Entonces, no se olviden que en la raíz del pene, hay dos músculos muy importantes. Miren ustedes, este que ustedes están viendo se llama el músculo bulbo esponjoso. Esta es la raíz del pene. Y hay otro músculo en la parte lateral que se llama el isquio cavernoso. El músculo bulbo esponjoso y el músculo isquio cavernoso. Son músculos que tiene el hombre en la raíz del pene. ¿La mujer tiene músculo bulbo esponjoso e isquio cavernoso? Sí, también tiene, porque la mujer también tiene un clítoris, que es un pene en miniatura. Pero también la mujer, y también ustedes saben que el clítoris en la mujer es un órgano eréctil. ¿No es así? Que lo mismo que pasa en el varón, en la mujer, ese clítoris es un órgano eréctil. Y lo mismo en el varón. Entonces, en el varón hay dos músculos importantes en la raíz del pene. El músculo bulbo esponjoso y el músculo isquio cavernoso. Miren ustedes, si nosotros vamos viendo las diferentes partes, las diferentes envolturas, mejor dicho, que tiene el pene. Tiene una piel, la piel, debajo de la piel tiene una fascia que se llama la fascia superficial. Debajo de esa fascia superficial hay una fascia profunda, como ustedes están viendo. Piel, fascia superficial y fascia profunda. Si nosotros hacemos un corte transversal del pene, nosotros vamos a ver que el pene está constituido por dos cuerpos cavernosos y por un cuerpo esponjoso. Miren ustedes los cuerpos cavernosos, cómo están en el interior del pene. Miren ustedes el cuerpo esponjoso, cómo está rodeando a la uretra masculina. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo interesante de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso? Estos cuerpos cavernosos y estos cuerpos esponjosos tienen una serie de vasos arteriales y venosos. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la arteria profunda del pene. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la vena dorsal profunda y la arteria dorsal profunda del pene, ¿sí? Y nervios dorsales del pene. Ahí ustedes están viendo la vena dorsal del pene. Como ustedes están viendo, este órgano está rodeado de una serie de vasos sanguíneos. Y por eso es que ustedes pueden ver que los cuerpos cavernosos tienen una serie de espacios lagunares. Y estos espacios lagunares son los que se llenan de sangre cuando se produce la erección de un pene. ¿Ok? Se llenan de sangre estos espacios lagunares que ven ustedes ahí en los cuerpos cavernosos y se produce una erección. ¿Ok? Se produce una vasodilatación de los vasos venosos y arteriales que tenemos ahí y se produce una erección. Acuérdense que hace muy poco tiempo ha sido inventado un medicamento que produce la vasodilatación de estas lagunas y facilita la erección del pene. ¿De qué medicamento estoy hablando? El Viagra La pastilla es un chiquitolina medicamento que produce la erección del pene. Pero ustedes no se imaginan
la cantidad de hombres jóvenes que hay en el mundo, millones de hombres jóvenes que hay en el mundo, que tienen disfunción eréctil por muchas enfermedades. La diabetes, por ejemplo, produce disfunción eréctil y otras muchas enfermedades que producen disfunción eréctil. ¿Ok? Ese es un problema, porque te das cuenta que seas una mujer joven, que tengas una pareja y que tengas disfunción eréctil, gracias a Dios se creó el Viagra y se solucionó el problema de muchas personas jóvenes. Pero les cuento que el Viagra fue descubierto casualmente, porque el Viagra estaba siendo investigado para madurar los pulmones de los niños que nacen prematuramente. Cuando los niños nacen prematuramente, los médicos les pueden dar Viagra para madurar sus pulmoncitos. Ese era el objetivo cuando estaban investigando el Viagra. Estaban investigando para la maduración de los pulmones en niños prematuros. Pero colateralmente se dieron cuenta que el Viagra producía erección en el pene. Y entonces volcaron el interés a este tipo de acción del Viagra. Y miren ustedes cómo fue de interesante, ¿no? Yo personalmente tengo un concepto que en la historia de la medicina hay 3 medicamentos que han revolucionado la historia de la medicina. El primer medicamento es la penicilina, que hasta ahora se utiliza penicilina. El segundo medicamento es la aspirina, hasta ahora se utiliza aspirina. Y el tercer medicamento es indudablemente el Viagra. ¿Okay? Son los 3 medicamentos que han revolucionado la historia de la medicina. Bueno, y finalmente, para concluir, el pene tiene una cabeza, tiene un cuello que se llama surco balano prepucial y tiene un cuerpo. ¿Okay? Les he dicho que la piel que está cubriendo el glande, como ustedes están viendo, se llama prepucio. Muchos niños nacen con el prepucio muy redundante. El prepucio a veces les tapa el orificio externo de la uretra. Este prepucio es tan redundante que suele taparles el orificio externo. Y las mamás lo traen a sus niños con sus penecitos bien inflamados. Tienen fimosis. Y la fimosis, ¿qué es? Esta piel redundante que les estoy mostrando, esta piel redundante que tiene el pene, y entonces este prepucio a veces suele tapar el orificio uretral y da mucha molestia, sobre todo en los niños. Pero este prepucio en muchas partes del mundo se lo retira por cuestiones religiosas, ¿sí? Y se llama ¿qué? Circuncisión, ¿no? Como ustedes saben, los judíos circuncidan a sus niños cuando nacen. Y les cuento que en investigaciones posteriores se ha visto que los hombres circuncidados tienen menos posibilidades de hacer cáncer de pelo, porque en el surco balano prepucial, en el cuello del pene, hay unas glándulas, y esas glándulas a la larga pueden llegar a ser cancerígenas. Entonces, si hablamos funcionalmente, es mejor pues que un niño sea circuncidado y que cuando sea grande no tenga este problema de tener pues esta piel ahí redundante que le produzca problemas. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes están viendo las 3 partes del pene.
el grande, el surco larano prepucial, el cuerpo. Ahí ustedes están viendo los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Miren qué bonito este dibujo. Ustedes pueden ver el cuerpo esponjoso. En el medio del cuerpo esponjoso está la uretra y encima y a los lados están los cuerpos cavernosos del cuerpo. ¿Ok? Y atrás vamos a encontrar los músculos que les he mencionado anteriormente. ¿Cuáles son esos músculos que les he mencionado? El